Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola.
Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Nos escuchan en el chat? ¿Todo ok? Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. Vamos a arrancar la clase de hoy con el doctor Marcelo Zavala. Él es adscripto de las materias Sociedades, Concursal, Bancario y Derecho de la Navegación. Y bueno, como ustedes saben, que seguimos en el módulo de Derecho Comercial, vamos a ver temas varios vinculados a la práctica societaria, de derecho societario. Así que, bueno, nosotros nos quedamos con este micrófono dando vueltas, cualquier cosa para seguir la dinámica. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias a la Secretaría de Grados por haberme invitado. Es un honor y es una, ¿cómo decirlo? Toda una responsabilidad tener que dar esta charla, porque no son alumnos, son colegas y tengo que estar al nivel de que la circunstancia lo amerita. Me voy a poner de pie porque pienso mejor cuando camino. Eh, bueno. Ponemos el ahora. Bueno, no sé, quizás alguien me conoce, me ha tenido de adscripto en alguna materia, y siempre cuando hablo, siempre me gusta invocar una frase que decía Sócrates, y él decía, yo no le puedo enseñar nada a nadie, solo los puedo hacer pensar. Y es una frase muy apropiada cuando uno tiene que hablar, uno tiene que hablarle a abogados. Y esto ya lo decía Sócrates hace 2000 años atrás, y por eso, pero sigue siendo muy vigente. Ahora bien, eh, tenemos la Escuela de Formación de Litigio Profesional y no sé, ustedes saben qué módulo toca hoy, ¿verdad? ¿Qué toca? Bien. ¿Trajeron la ley de sociedades? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, la trajeron al vicio, porque la realidad es que no vamos a estudiar sociedades hoy, porque ustedes ya probaron sociedades, y se me ocurrió encarar las cosas de otra forma. Decir, vamos a hablar de las cosas que generan conflictos y que después a ustedes hace que vengan y le toquen el timbre de sus estudios, de sus oficinas. Y les voy a decir una cuestión, les voy a decir un spoiler. Eh, la mayoría de los problemas societarios siempre vienen por cuestiones de confianza, ¿sí? Porque alguien se confió, un socio se confió del otro socio, porque se confió de un director, porque se confió del gerente, porque se confió que en un acta se iba a reflejar lo que ocurre en una asamblea. Y hay una realidad, y es que la ley, eh, la ley de sociedades castiga muy severamente la confianza ingenua, ¿sí? Entonces, voy a recalcar este tema. Los conflictos societarios no surgen porque alguien no leyó la ley de sociedades, surgen porque alguien se confió. Y titulé esta charla Toolbox Societaria, ¿sí? Y como verán, hice una caja de herramientas donde adentro hay una ley de sociedades y la titulé Lo que nadie enseña sobre constitución, asambleas, actas y responsabilidad de administradores. La idea central de la charla de hoy, y como traté de programarla, es que ustedes se vayan con una caja de herramientas para que el día de mañana
si alguien viene y les consulta por un conflicto societario, ustedes tengan las herramientas necesarias como para poder abordarlo. Y esas herramientas, como les dije, no están en la ley de sociedades, porque en la ley de sociedades todo es plano, todo es perfecto y no hay conflictos. ¿Sí? Y ahora yo les hago una pregunta, ¿no? ¿Y dónde nace realmente un juicio societario? ¿Alguien sabe? Hola, hola. No, esa no la sé. Vas a pensar que ahora sentado. Bueno, si ahora baja el nivel de la clase es porque tengo que estar sentado. Les decía, ¿dónde nace realmente un juicio societario? Y quizá ustedes dirán, con la demanda, ¿sí? Es lo lógico, ¿o no? Pero no, la realidad es que los juicios societarios, se me confunde con sucesorio, los juicios societarios nacen cuando alguien firma algo que no leyó, alguien no conoce el estatuto de su propia empresa, o bien simplemente nada, hizo nada, hizo acto de presencia y nada más. Y acá decimos, la primer pista, perdón, es casi nunca empiezan en tribunales, ¿sí? Y por eso decía, nacen cuando alguien firma y no sabe lo que firma. Y acá decimos, la idea central del curso es, los conflictos societarios no nacen en los tribunales, nacen cuando alguien deja de documentar. Y acuérdense de ese concepto. Y ahora les consulto, antes de pasar a la otra filmina, eh, ¿qué hace un abogado societario? Redacta las actas, inscribe las sociedades, también las modificaciones que hay en el contrato. eh, no sé, un montón de cosas, me parece. Y bueno, y asesora también ante estos conflictos que eventualmente se den en la sociedad. Está bien. Lo normal es pensar que un abogado societario constituye sociedades y como bien dijo la colega, se limita a constituirla, a tener los libros, a tener la aprobación, etcétera. Eh, pero ese no es el objeto. Eso es la parte más fácil del derecho societario. Lo complicado es hacer que la sociedad funcione. Y por eso decimos, el conflicto se previene antes, no se gana después. Y ahora con esto del el conflicto se gana antes y no después, ¿a dónde apunto? Al hecho de decir, cuando nosotros constituimos una sociedad, eh, nada, la constituimos y listo, porque yo soy amigo de Juan y queremos emprender un negocio y listo, bueno, hagamos la sociedad, bárbaro. Pero el problema es cuando desaparece la confianza. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos que constituir una sociedad, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta lo siguiente, no revisamos el contrato o el estatuto porque somos amigos con Juan Vila y decidimos encarar un emprendimiento. Tenemos que pensar siempre en el peor escenario. Y la idea de esta caja de herramientas, ¿sí? El recorrido es empezar por el verdadero trabajo del abogado societario, que esto es la función preventiva, como les dije, y una cuestión muy importante. Recuerden ese concepto, construcción de evidencia. Luego,
tenemos la segunda etapa, que es la parte de la Constitución, que es la cuestión de los tipos societarios y las cláusulas que evitan guerras. Otro bloque va a ser el tema de los libros societarios, las actas, registros y todo lo que tiene que ver con la conservación documental. Tenemos otra cuestión que es antes de la asamblea, ¿sí? Esto es, yo le llamé el checklist de representación y poderes y lo puse debajo del verdadero trabajo del abogado porque se vincula estrechamente con esta idea. En la parte de constitución está muy vinculado con la parte de la asamblea y las actas, todo lo que tiene que ver con el quórum del acta, y tenemos finalmente el tema de la responsabilidad, deberes de los directores y gerentes. Ahora bien, yo les hago una pregunta y les pongo un ejemplo. Si tenemos dos hermanos con igual aporte, igual capital, igual distribución de trabajo y de utilidades, ¿qué sociedad constituirían? ¿Una SA, una SRL, una SAS? ¿Qué opinión tienen? Bueno, si no se animan a participar, lo voy a tener que decir yo. No hay una respuesta correcta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente existe una respuesta para un conflicto en particular. Y acá es por eso es cuando yo les decía el verdadero trabajo del abogado societario. ¿Sí? Y ahora tenemos un tema, ¿no? Y es que Internet está lleno de modelos de contratos, estatutos, todo lo que quieran. Hay modelos muy técnicos, eh, tienen todos los detalles del mundo, pero hay un problema, y es que esos modelos no son para sus clientes, ¿sí? Entonces decimos, lo más importante cuando hablamos de la prevención es que no redactamos para el día bueno, ¿sí? Redactamos y trabajamos para el día en que todo se discute, ¿sí? Y acá tenemos, cuando hablamos de las funciones, dijimos las tres funciones que nadie te enseña. Primer punto, prevenir. Dijimos, sí, es muy fácil, armamos una sociedad, buscamos un modelito, tomamos el modelo de el preensamblado que tiene de IPJ para armar una SAS. Perfecto. Pero es como un traje, piénsenlo así. Ustedes pueden ir, van al sastre, van a, no sé, a alguna casa esta de trajes y compran un traje y se lo llevan y a lo sumo lo único que hacen, le hacen el ruedo y se van a su casa. El problema es cuando ese traje se explota alguna cuestión. Distinto es cuando uno va al sastre y le hacen un traje a medida. Ese es el concepto del derecho societario. Entonces, decimos que la función preventiva es diseñar hoy las reglas para los conflictos que todavía no existen. El mejor litigio es el que nunca ocurre en materia societaria. ¿Y saben por qué es esto? Porque los juicios contenciosos societarios son eternos, ¿sí? Y la realidad es que nunca nadie gana, ¿sí? Pierde la sociedad y las costas son altísimas. Por eso decimos que el mejor juicio, el mejor litigio es el que nunca ocurre. Tenemos la otra parte que conducir, que es la gestión de los conflictos. Conducir la tensión entre los socios sin que escale el expediente, negociar, encauzar, proteger la sociedad. La parte de documentar, dijimos, es la evidencia anticipada. Documentar cada decisión para que el día de mañana después un juez tenga que leerla, un perito, quien sea. Y ahora yo les consulto, a ver qué opinan. ¿Cuál consideran que es el documento más importante en una sociedad? El acta constitutiva de sociedades. ¿Alguna otra opción? ¿Cómo? El acta constitutiva. La realidad es que ningún documento es más importante. Lo que es más importante es el conflicto. Entonces, depende del conflicto, tendremos que ver qué documento es el que es importante, ¿sí? Y hay una cuestión y es que el punto es que
eh, uno solamente toma conciencia de que lleva mal, por ejemplo, los libros societarios cuando tiene una demanda enfrente. Y acá decimos, el contrato social no se redacta para los socios amigos, se redacta para socios peleados. ¿Y por qué decimos esto? ¿Sí? Porque si el contrato no prevé las peores situaciones, hay vacíos, luego esos vacíos generan presunciones. Y las presunciones siempre es una puerta para un problema. Por eso siempre vamos a insistir con redactar pensando en el peor día. Constitución de sociedades, dijimos. Elegir el tipo y redactar una cláusula correcta es la primera gran regla para prevenir, para prevenir los conflictos. Y bueno, acá esto ya ustedes de alguna manera lo tienen porque ya aprobaron societario, no sé en qué época, si estaban las SAS o no, pero bueno, este es un cuadro muy ejemplificativo y decimos que el SRL, bueno, toda la parte de las cuotas, todo eso ustedes ya lo saben, y decimos que a la hora de constituir una sociedad, decimos, sí, a ver, la SRL tiene como ventaja la cercanía y el control, ¿sí? La desventaja es que es menos flexible para crecer y el bloqueo entre socios 50 y 50. La SA presenta la solidez como ventaja y el acceso al capital. El problema son las formalidades y los costos. Y el conflicto típico es el abuso de las mayorías en las asambleas. Las SAS, ¿sí?, como ventaja, tienen constitución ágil y flexible. La desventaja es que el marco aún no se consolida. Y el error, el conflicto típico es que el estatuto sin frenos no genera, como yo les dije, al ser modelos típicos, no tienen cláusulas de escape, no tienen ninguna previsión ante el conflicto. Por eso yo les decía, cuando les consultaba de lo de los dos hermanos que tienen que constituir una sociedad, ¿cuál es la correcta? No hay una forma correcta. Es la que ustedes entiendan que les va a ayudar a prevenir conflictos. Y acá cuando hablamos de los errores comunes a la hora de constituir las sociedades, tenemos lo que les decía. El primer gran error es siempre el estatuto molde. Copiar modelos sin tipo, sin adaptarlos a los socios reales. ¿Sí? Por eso decimos, tenemos los dos hermanos en igualdad de condiciones, pero bueno, tiene que haber alguna cláusula de desempate. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no se corre el riesgo de paralizar la sociedad. El otro gran problema, y es cuando usamos estos modelos, es el objeto vago, el objeto social impreciso o desactualizado frente a la actividad. ¿Sí? Otro problema, sin salida prevista, no regular la salida, la muerte o la incapacidad de un socio. Y acá les hago un paréntesis. La ley de sociedades, la que ustedes conocen, tanto esta como el proyecto que acaba de ingresar al Congreso, tienen el gran problema que no prevén específicamente la salida de los socios, ¿sí? Entonces, muchas veces se van a encontrar con sociedades en las cuales los socios son presos de la sociedad, porque no se pueden ir, porque dicen, me quiero ir y no se ponen de acuerdo en el precio para las acciones, para las cuotas, y terminan siendo presos de la sociedad, y eso siempre es un gran problema, un gran generador de conflictos. Los aportes mal hechos, aportes sin instrumentar ni evaluar correctamente. No sé si alguna vez se acuerdan cuando hablábamos, cuando cursaron la materia sobre los aportes no revocables. Bueno, esto es gente que cuando uno es socio y pone plata para hacer algo, etcétera, etcétera, si eso no queda documentado, después genera conflictos. Y no es sin frenos, ¿sí? El tema, olvidar los mecanismos de desempate y exclusión, lo que les decía. Cuando tenemos, no sé, dos socios en total con igualdad de condiciones, no prever cómo se desempata es un gran problema y siempre paraliza las sociedades. Y acá cuando hablábamos del tema de el estatuto molde y todos los modelos que andan dando vuelta en internet, y yo les decía el tema de la diferencia con el traje hecho a medida, es que sí, podemos usar muchas veces los estatutos y los contratos de estos modelos
eh, al igual que un traje, pero como les decía, después el problema es cuando se rompe una costura y ahora cómo lo solucionamos. Entonces, hoy por hoy, con luego de la reforma del Código Civil y Comercial, se empezaron a utilizar muchos tipos de contratos que vienen a suplir estas cuestiones, ¿sí? Quizás tenemos una sociedad que tiene más de 100 años y en aquel momento no se previeron un montón de cuestiones. Y bueno, hoy por hoy se pueden enmendar. Tenemos los protocolos de familia, los pactos de socios, un montón de cuestiones, ¿sí? Todo lo que conlleva lo que hoy por hoy se conoce como planificación sucesoria, ¿sí? Dentro de la asociación, de las sociedades. Entonces, pero volvemos a lo mismo, a prevenir el conflicto. Entonces, si podemos de arranque constituir una sociedad que prevé todas estas cuestiones que de antemano sabemos cuáles son, nos estamos evitando un gran problema. Y sobre todo porque después crear un protocolo de familia, un acuerdo entre socios, cuando el problema está latente, es imposible. ¿Sí? Yo conozco sociedades que hace 20 años que están tratando de armar un protocolo de familia y no se van a poner de acuerdo nunca porque el conflicto está. Por eso hay que hacer las cosas antes. Decimos, lo que se firma hoy se pelea mañana. Y hablamos de las cláusulas que generan guerras futuras. Un gran problema son en la administración. ¿Quién decide y con qué límites y facultades? Y esto es con lo que yo les decía, cuando tenemos una sociedad donde tenemos dos socios iguales y no tenemos algo que desempate, tenemos un problema. La remoción, ¿sí? ¿Cómo remover sin paralizar la sociedad? Insisto, volvemos a este ejemplo de los dos hermanos. Si no se ponen de acuerdo y la sociedad se paraliza, perdemos todos. Las transferencias, quién puede entrar, bajo qué reglas, etcétera. Esto es algo que prevén mucho los protocolos de familia, sobre todo en las empresas familiares, cuando ya estamos hablando de una segunda o tercera generación, ¿sí? Que yo no me llevo bien con el primo segundo, bueno, que la mujer de mi cuñado, ¿sí? Todas esas cuestiones son muy problemáticas y hay que poderlas solucionar. La preferencia, ¿sí? No todas las sociedades establecen el derecho de preferencia. Entonces, cuando un socio se quiere ir y quiere incorporar a un tercero, siempre genera mucho problema. Y acá les pongo un ejemplo que estoy autorizado a contarles. El abuelo de mi esposa fue uno de los fundadores de la empresa Lía, ¿sí? La que hacía las galletitas, etcétera. Y él fue en su momento a Italia y trajo las máquinas en barco y hacían las galletitas y perfecto. Y tenía otros dos socios, una fábrica que andaba perfecto. Por otro lado, el abuelo, él era muy amigo de Pagani, el fundador de Arcor. Y como eran muy amigos al mismo tiempo, ellos tenían, eran otras épocas, tenían un acuerdo de hombres en el cual no competían. Lía no competía con Arcor, Arcor no competía con Lía, y así se manejaban empresarialmente. De hecho, generaron otras unidades de negocios en común, etcétera. Bárbaro. Cuando suben los hijos de los socios, empieza a tener problemas, ¿sí? Porque era su empresa, él había ido a buscar las máquinas a Italia. Entonces era como estos nenitos que no saben nada de negocio van a venir a discutirme a mí, que yo arme esta empresa. A su vez, el abuelo de mi mujer era muy capo para los negocios, ¿sí? Tenía un montón de empresas. Entonces, esa postura así autocrática de decir, a mí nadie me va a decir cómo hacer las cosas, es un problema. Entonces, cuando empezaron los conflictos con los herederos de los otros socios que se habían retirado de la administración, empezaron los problemas y fue, ok, te compro la sociedad. No, no me la puedes pagar. Bueno, te vendo mi parte. ¿Cuánto querés? No, no te lo puedo pagar. Y así. Entonces, con esto lo que hablamos de las cláusulas de salir, ¿qué pasó? El abuelo, viendo que perdía el tiempo, estaba en una sociedad en la cual no había no había unas cláusulas para determinar la salida, tampoco estaba estipulado el derecho de preferencia. Entonces, ¿qué hizo? Estaba así negociando con los otros socios y se dio vuelta y fue y lo buscó a Don Pagani y le dijo, Don Pagani, amigo, te vendo Lía. Y le vendió el 48% de la participación de Lía. Arcor, ¿qué hizo? Se adueñó de Lía. Entonces, a ver,
los socios, estos hijos o nietos que eran de los antiguos socios, terminaron perdiendo. Y terminaron perdiendo por orgullosos y por principalmente, o sea, ellos perdieron por orgullosos por no ponerse de acuerdo, pero la empresa perdió porque no hubo estas previsiones, ¿sí? Acá lo que decíamos, lo de la exclusión, cómo no, esto no es la salida, sino cuándo hay que sacar un socio, ¿sí? Y esto es muy complicado en las SA, ¿sí? Porque, bueno, como saben, las SA son sociedades que priorizan el capital y no la persona del socio. Pero conozco sociedades en las cuales, en SRL, donde el cuñado, o sea, de uno de los socios, o sea, una de las socias mujeres está casada con un tipo que le hace la competencia directa a la misma empresa y le roba las bases de datos de los clientes y bueno, y bueno, así son las empresas familiares, pero bueno, tampoco pueden ejercer como el poder dentro de la empresa porque no lo tienen previsto, entonces viven en un conflicto permanente por el hecho de que no tienen estas previsiones. Y el tema, lo que yo vengo diciendo, del tema de tener previsto cláusulas para desempate. Y vamos a hablar de los libros societarios. Decimos que los libros son la memoria de la sociedad. Bien llevados blindan, mal llevados condenan. Y acá podremos ver, decimos, la memoria de la sociedad y decimos que los libros societarios son cuatro. El libro de actas, que es donde se reflejan las decisiones de la asamblea y el directorio. Los registros de asistencia, de quién asistió y con qué representación, esto tómenlo y ténganlo muy en cuenta. El registro de acciones, de accionistas, que esto es lo que determina la titularidad y las transferencias de las acciones. Y los libros contables, que está el libro diario, inventario y balances. Y ahora yo les pregunto una cuestión. ¿Es lo mismo hablar de libros contables y estados contables? No se peleen por opinar, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Es lo mismo, no es lo mismo? ¿Alguna vez han escuchado hablar este libro contable tal cosa, este estado contable tal cosa? ¿Consideran que es lo mismo? No necesitan tener la respuesta, necesito que razonen, piensen. Díganme qué les dice intuitivamente la mente. Digan, ¿es lo mismo un libro contable, un estado contable? Tanto se vuelva a sentar. Está bien. Ah, lo que decía, ¿puedes repetir? Que tal vez en los libros se asienta algo una vez que ya ha acaecido, por así decirlo, y en realidad puede ser que esa situación varíe de un mes a otro hasta tanto vuelve a ser asentado. Está bien, pero bueno, les voy a decir una cuestión. No es lo mismo. No son lo mismo, ¿sí? Y esto ténganlo muy en cuenta. No son lo mismo los libros contables que los estados contables. Los libros son los asientos, el primer asiento, ¿sí? Los estados contables, y es lo que ustedes van a tener que analizar el día de mañana, que tengan una sociedad a quien representar, son los estados contables. Los estados contables surgen de los libros, ¿sí? Pero a nivel societario los que importan, si bien son ambos, los que ustedes van a tener que analizar son los estados contables, ¿sí? Y acá pusimos, los libros nacen de los libros nacen los estados. El registro es la prueba, el estado es el resultado. En el conflicto, el perito audita ambos. Si el libro falla, el estado también. ¿Sí? Entonces,
cuando ustedes tengan que ver o participar en una asamblea de aprobación de balances, tengan en cuenta que lo que se aprueba son los estados contables, ¿sí? Y acá tenemos lo que es el estado de situación patrimonial, que es el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivos y el estado de evolución del patrimonio neto. Los estados contables, bien dijo ella, es una radiografía de la situación de la empresa, ¿sí? Lo cual no se condice con los libros contables, ¿sí? Porque quizás a lo mejor un año los libros contables dijeron que tuvieron súper excedente de ventas, pero los estados contables arrastran pérdidas, ¿sí? Entonces ustedes como abogados siempre van a tener que ver los estados contables, no los libros contables. Y casualmente ayer hablaba con María Laura Juárez, la actual titular de Societario, y decíamos de plantear una opcional de práctica societaria, principalmente porque lo que no sabemos hacer los abogados es interpretar los estados contables. Yo confieso que me tomó 5 veces rendir contabilidad financiera cuando cursé la especialización porque no sabía interpretar los estados contables, ¿sí? Y bueno, tuve una educación humanista, como Juan lo sabe, pero nunca vimos un número. Entonces, es un problema, ¿sí? Entonces, el que le interesa el derecho societario tiene que saber interpretar los estados contables. Y acá hablamos de lo que es el marco normativo siguiendo con la idea de la Constitución, ¿sí? Y bueno, obviamente, el marco normativo de fondo, tenemos la ley de sociedades, ¿sí? Luego tenemos la normativa de IPJ acá en Córdoba, ¿sí? Les sugiero que ante cualquier duda, entren a la página web de IPJ, tiene un montón de instructivos y tutoriales para cada trámite, ¿sí? Hay un video, hay un tutorial, y la verdad que en eso, no es por ser chupamedias, pero lo felicito a mi amigo Pablo Mina porque ha hecho una gran gestión en IPJ, ha cambiado muchísimo el portal y, como les digo, cualquier duda que ustedes tienen a la hora de trabajar con una sociedad, en la página web de IPJ hay un instructivo. Tenemos la rúbrica, ¿sí? Que es toda la parte de darle legalidad a los libros, que hoy por hoy eso ya está superado con el tema de la implementación de los libros digitales. Y tenemos todo lo que venimos hablando, que es otro punto, el tema de la conservación de los libros societarios. Esto tiene que ver con el tema del resguardo y la trazabilidad de los libros. Y como síntesis de esta parte podemos decir que los libros no generan conflictos, ¿sí? Los conflictos revelan cómo se llevaron los libros. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Por eso cuando yo les decía de que nosotros nos anoticiamos de que algo está mal a nivel libro societario cuando tenemos una demanda enfrente, ¿sí? Y el control documental es la defensa anticipada. Y ahora vamos a la parte de las asambleas. Y dijimos, antes de entrar a la asamblea, y acá les voy a hacer un spoiler, y es que ustedes tienen cuando vayan a representar a un socio, quizás en una asamblea, tienen que saber que muchas de las asambleas se suelen perder antes de que se haga la asamblea. Y acá yo les voy a poner un ejemplo. Y, no sé, llega alguien a una asamblea y dice, hola, yo soy Marcelo Zavala, soy el abogado de Juan Pérez. Ok. Y del otro le van a decir, ok, ¿con qué documento me acredita que es el abogado? ¿Sí? Y acá lo que ustedes tienen que tener en cuenta es lo siguiente, y es que representar a alguien no es lo mismo que demostrar que representa. Y esto es muy importante con lo que yo les dije de que
las asambleas muchas veces se pierden antes, ¿sí? Es muy importante acreditar la representación cuando ustedes van a representar a alguien. ¿Por qué? Porque la asamblea se gana en la preparación, lo que no se acredita en la puerta se pierde adentro. Y ahora yo les consulto, ¿qué es un acta? Es un libro rubricado en el que se detalla lo que sucede en la asamblea. Un documento que refleja no solamente lo resuelto en la asamblea, sino también las personas presentes, cuál es la orden del día, o sea, un montón de cuestiones. Toda la asamblea, siento como que representen Está básicamente. perfecto. Ahora yo les voy a decir otra cosa. Yo quiero que de acá se vayan con otro concepto. Las actas son evidencia futura, ¿sí? Porque las actas son la base de cualquier acción societaria. Y acá cuando decíamos lo de esto de antes de cruzar la puerta de entrar a la asamblea, dijimos de la representación. Estos son los ejes que ustedes tienen que tener en cuenta cuando vayan a una asamblea. La representación. Tienen que acreditar la representación, ¿sí? Que esté vigente. Poderes, ¿sí? Porque la representación se refiere a una persona física, mientras que los poderes hablamos de una empresa. Recuerden que las empresas pueden ser socios de otras sociedades. Entonces cuando vamos, tenemos que ir con poder suficiente y con facultades de representación. Gran punto, la comunicación. Es muy común, es un gran problema y es muy común y ocurre más frecuentemente de lo que ustedes pueden pensar, es asistir a la asamblea y que no le dejen participar porque no comunicaron la asistencia, ¿sí? Cuando uno va a la asamblea, otro gran problema es la revisión del estatuto, ¿sí? Cuando ustedes vayan en representación o como apoderados de una persona o de una empresa, tienen que conocer el estatuto, ¿sí? Eh, a ver, imaginen lo siguiente, es como ir a una audiencia y no saber de qué se trata el juicio, ¿sí? Conocer el orden del día. Es muy importante conocer el orden del día porque si no, tampoco van a saber sobre qué tienen que tomar decisiones. Y ahora yo les comento una anécdota. Me ha pasado de tener que ir a asambleas, ¿sí? Y yo escucho lo que habla el presidente del directorio y dice, hay que hacer esto. Y yo digo internamente, tiene razón, hay que hacer esto. Pero yo tengo que hacerle caso al cliente. Y si el cliente me dice, tenés que votar en contra, y hay que votar en contra. Por eso también es muy importante tener en cuenta el orden del día, porque es lo que va a indicar qué es lo que estamos votando, por qué estamos participando. Y tener muy presentes los antecedentes del conflicto, ¿sí? Ahora yo les hago un ejercicio mental. Imaginen de que están en una asamblea ordinaria en la cual hay que aprobar la gestión de los directores, hay que aprobar los balances y a su vez hay un otro tema del orden del día que es la contratación de la empresa de la hija del presidente. Bien, tengan esos tres ejes en la mente, ¿sí? Y ahora, como decíamos, eh, el acta es el documento que sobrevive a la reunión. Quien lo controla, controla el relato. Por eso recuerden lo que yo les dije, las actas son las evidencias futuras. Y ahora vamos con esto, decimos la anatomía de una asamblea. La convocatoria, como les dije, ¿sí? Cuando ustedes vayan a una asamblea, tienen que, previo a ir a la asamblea, tienen que ver cómo se hizo la convocatoria, en la forma, el plazo en el cual se hizo la convocatoria, esto es, si está vigente o no, si se hizo durante los periodos correctos,
y el orden del día. ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes tienen que ir a probar balances no sé, y se los cita con 2 días de anticipación y no tienen los estados contables, ¿cómo pueden ir a probar algo que no conocen? Por eso es muy importante que se respeten los plazos y las formas de la convocatoria. El quórum, cuando vayan tienen que saber las previsiones, más allá de lo que establece la ley, lo que tienen los estatutos para que se haya quórum. Las votaciones, cómo y de qué forma gana cada parte. Las reservas, tienen que estar siempre atentos para formular sus reservas para el acta. Cuando estén en contra de algo o algo les haga ruido, recuerden el concepto que les di, es la evidencia futura las actas. Entonces, cualquier cosa que ustedes les hace ruido, tienen que manifestarlo y tienen que pedir que quede sentado en el acta. La oposición, vinculado con el tema de las reservas, es muy importante formular las oposiciones. Porque el día de mañana, si ustedes tienen un conflicto societario, no van a poder entablar una acción societaria si no formularon la oposición. Y el acta, como dijimos, que es el registro que sobrevive. ¿Recuerdan antes cuando dijimos que el acta es el documento que sobrevive a la reunión y quien lo controla, controla el relato? Por lo que les dije, que si no está detallado en el acta su oposición, nunca van a poder reclamar algo en contra. Y ahora recuerdan cuando les dije lo de esta idea de la aprobación de balances, la aprobación de la gestión y la de la contratación. Bien, de esa asamblea que se celebró imaginariamente, resultó esta acta. Y dice, luego de un amplio intercambio de opiniones, los presentes resolvieron aprobar la gestión del directorio, los estados contables y la contratación de la empresa Agroservicios Integrales SRL, esta sería la empresa de la hija del presidente, quedando aprobados todos los puntos por mayoría. ¿Qué está mal? Les consulto yo. No dice quiénes están presentes, ni si hubo quórum para esas decisiones. Bueno, el acta está mal porque no identifica quién votó, no indica la mayoría, no individualiza oposiciones, no registra reservas, no explica el conflicto de intereses. ¿Sí? Volvamos cuando iniciamos la charla y yo les dije, lo único que puedo hacer es hacerlos pensar. ¿Sí? Entonces, es otra idea para que tengan presente cuando estén en una asamblea y alguien redacta este tipo de actas así como abstractas. Y ahora decimos, la misma asamblea bien redactada. Abierto el tratamiento del punto tercero del orden del día, el accionista Juan Pérez manifiesta su oposición a la contratación de Agroservicios Integrales SRL por considerar que existe una vinculación económica con el presidente del directorio, solicitó expresamente que su objeción conste en el acta. Puesta la cuestión a votación, la propuesta resultó aprobada con el voto favorable del 70% del capital presente y el voto negativo del accionista Juan Pérez, titular de un 30 restante. ¿Ven la diferencia? Sí. Son muchos detalles, pero hacen a la atención. Y como les dije, estamos constituyendo evidencia. Y acá decimos, esa acta ya está pensando en el litigio futuro, ¿sí? Porque Juan Pérez, que se opuso a la contratación, él podrá después eventualmente reclamar daños y perjuicios o cualquier otra cosa derivada de esto. Y ahora decimos de síntesis, el mismo hecho, dos actas, acta redactada, mal redactada versus acta correcta. Y decimos, el acta mal redactada generalmente se aprueba todo por unanimidad, sin identificar presentes ni representación, no registra reservas ni oposiciones, decisiones sin fundamentos
ni resultado de votación. Un acta correctamente redactada identifica los presentes, la representación y el quórum, detalla el orden del día del punto, registra el resultado de cada votación, deja constancia de reservas y oposiciones, permite reconstruir años después. ¿Sí? Porque volvemos a insistir, las actas son la memoria de la sociedad. Y si ustedes tienen que reclamar algo y no surge del acta, no van a poder reclamar nada, va a ser una prueba negativa. Y acá como síntesis, ustedes tienen que irse con una idea y es que las actas tienen dos lectores futuros, el juez y el perito que después la va a analizar. Porque quien controla el acta controla buena parte del litigio futuro. Por eso insisto, las actas son evidencias. Y ahora pasamos al tema de la responsabilidad de los directores y gerentes. Y ahora yo les hago una pregunta. ¿Por qué creen que insistí tanto con el tema de las actas, de los libros, de las convocatorias? ¿Por qué creen? Bueno, les voy a responder. Porque algún día alguien va a tener que responder por eso, ¿sí? Y dar explicaciones. Entonces, y acá hay una cuestión muy importante. El cargo no es decorativo, implica deberes concretos y responsabilidad personal. Y acá les voy a decir una cuestión. Es muy común en los abogados que recién están incursionando en el derecho societario asimilar la idea de que responsabilidad implica fraude. Y esto no es así, ¿sí? Puede haber responsabilidad, aún habiendo sido diligente, todo lo que quieran, pero puede haber responsabilidad simplemente por negligencia. Y acá yo les voy a contar otra historia que estoy autorizado porque fui parte. Durante 8 años había un director en una empresa que lo pusieron de director porque era hijo de una de las socias mayoritarias y sobrino de otra socia mayoritaria y lo pusieron de director. Ese director no tenía habilidades de gestión, de liderazgo, de administración, de nada, y durante 8 años en todas las asambleas del directorio siempre votó en contra. ¿Por qué? Porque para él había manejos oscuros y él trataba de resguardarse de cualquier acción de responsabilidad. ¿Qué terminó sucediendo? La empresa terminó paralizada porque nada, IPJ observó muchas cuestiones. Y aparte, por ahí llamaba a IPJ para las asambleas, o sea, hizo cosas raras, pero siempre tratando de poner en evidencia a los otros directores y, y protegiéndose él. Ahora yo les digo, cuando vieron en sociedades el tema de la responsabilidad y se hablaba en la ley pues, del viejo Código de Comercio de el buen hombre de negocios. Los tres deberes de los administradores, directores, lo que sea de las sociedades es la diligencia, lealtad y evitar el conflicto de intereses. Y como les digo, ¿ustedes piensan que se agota acá de la responsabilidad? Yo les digo que no, porque se puede ser diligente, leal y aún actuar sin conflicto de intereses, pero puede haber responsabilidad por negligencia. Y decimos, el deber de diligencia, actuar con lealtad, con la diligencia del buen hombre de negocios. Este era el concepto que nos quedaba del Código de Comercio. El deber de lealtad es anteponer siempre el interés social al propio y abstenerse el tema del conflicto de intereses de las cuestiones que son contrarias al interés social. Y acá es cuando hablamos de lo que yo les decía, de esta anécdota de la empresa, del director que estuvo 8 años sin aprobar nada. Es que yo le llamo el director decorativo, porque figuraba en el acta, y no en el estatuto, pero figuraba en el acta, me refiero en la distribución de cargos, prestaba su nombre,
cobraba honorarios y en el momento que él ascendió la empresa estaba ahí en bonis y cobraba mucha plata, pero no participaba de ninguna decisión. Él siempre se abstenía, se abstenía, se abstenía. Y decía, yo no me metí en nada. Y ahora les pregunto, ¿puede responder igualmente ante una acción de responsabilidad? Sí. Sí, la ley mira la función del cargo, no la apariencia. Aceptar ser director ya implica asumir sus deberes y responsabilidades. Y acá decimos, no existe el director de adorno. ¿Por qué? Porque administrar también es documentar. Y ahora, para darle como una síntesis a todo lo que venimos hablando, vamos a hacer una dinámica. No sé si todos tienen los papelitos que había en la entrada. ¿Alguien le falta? Bueno, mientras le reparten, vamos a la dinámica. Ahora ustedes son partícipes, ¿sí?, de la Asamblea General Ordinaria de Agrodelta S.A., ¿sí? Y Agrodelta S.A. tiene el orden del día y dice, primer punto del orden del día, consideración de los estados contables, aprobación de la gestión del directorio, contratación de agroservicios integrales y honorarios del directorio. ¿Tienen en cuenta el orden del día? Y ahora vamos a ver quién es quién acá en esta asamblea. Acá somos Agrodelta ahora. Entonces, el tema uno, ¿quién tiene el tema uno? Vení. Pasa al frente, dale. ¿A ellos hay que hacer? No. ¿Quién tiene la tarjeta uno? ¿Nadie tiene el presidente del directorio? No. Eh, alguno tiene que decir que es el presidente, perdón, tiene que ser la tarjeta 8, me equivoqué, puede ser. Bueno, ya lo vamos a resolver, no se preocupe. No es nada definitivo. La tarjeta 2, son dos? Socio mayoritario que impone solamente vos, ¿sí? Bien. La tarjeta 3 van a ser socios disconformes, ¿sí? Los socios disconformes están dentro de las mayorías. La tarjeta 4, acá no se ve, son socios minoritarios. Tarjeta 5, ¿quién tiene tarjeta 5? ¿Quién es abogado del directorio? Ah, bueno. Bueno, necesito un voluntario que me haga de presidente y alguien que me haga de abogado del directorio. Vamos, no se peleen, si no, a ver, no van a ir presos por esto, no les va a venir una acción de responsabilidad por este tema. Alguien, bueno, Juan, vos vas a ser el presidente del directorio. Ah, bueno, está bien. Tenemos otro que es abogado de los accionistas. ¿Alguien tiene esa tarjeta? Bueno, no me hagan quedar mal con la dinámica, che. El secretario, ¿está el secretario presente, aunque sea alguien que tiene el secretario? ¿Allá? No. No. Bueno, ¿cómo nunca cambiado tu nombre? Vos, Rodrigo, vas a ser el secretario. Y tenemos observadores. ¿Sí? Me está faltando alguien que haga de abogado del directorio, pero bueno. Sí, 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 autocráticamente. Ahí está. Directorio y abogado de los socios disconformes. Bueno, entonces, bueno, vos sos el presidente del directorio. Dale. Los honores. ¿Secretario? ¿Quién es el secretario? Entonces, Vos, toma. Acá tenés
una misión particular. Presidente acá tiene una misión que no surge porque era para evitar que la leyeran. ¿Quién es el abogado del socio disconforme? Socio, este presidente, no sé si te le di, si se repitió. ¿Socia minoritaria? ¿Alguien que es socio minoritario? Le pasa. ¿Y al socio disconforme? Bueno, bueno. Socio disconforme. Vos sos minoritario. Esa es minoritaria. ¿Cómo? Esa es minoritaria. Bueno, dale, hay uno que dice socio minoritario, disconforme. Disconforme. Bueno, entonces estamos en la asamblea de Agrodelta, se abre el debate y el presidente del directorio dice que es el momento de aprobar el primer punto del orden del día, que es la consideración de los estados contables. ¿Alguien tiene algo para aportar, para objetar? ¿El micrófono? ¿Quién? No veo quién quería. Según la tarjeta, quiero pedir explicaciones sobre los estados contables. ¿Con? ¿Cómo? No te escuché, pero disculpe. Que quiero explicaciones sobre los estados contables. Bueno, ¿en qué radican? Perdón, acá el presidente tiene que... ¿Está bien? Puede pasar. Entonces, listo. Quiero No, que quede constancia de que no quiere dar explicaciones. bien, perfecto. ¿Vos, secretario, tiene algo que decir? Yo tengo que avisar que el socio o la socia minoritaria no avisó que iba a asistir a la asamblea. Bien. ¿La socia minoritaria tiene algo para decir? ¿Puede probarlo? Yo sí avisé. Presente la documentación de que no avisé. Estamos escasos del micrófono. Señor secretario, ¿qué tiene algo para decir? Ella tiene que, o sea, vos tenés que acreditar haber avisado con tiempo, con el plazo de ley para que ibas a concurrir. Y acá no registramos ninguna asistencia ni comunicación. No me avisaron a mí de la reunión, me avisaron hoy y vine. Bueno, no va a poder participar. Siempre partan de lo siguiente, yo siempre le digo a los alumnos, el derecho es lógico y sobre todo el derecho societario, entonces no necesitan saber las normas de la ley de sociedades, tienen que basarse en la lógica, tienen que basarse en lo que ustedes inicialmente piensan que es lo correcto. Entonces, no puede votar porque no está acreditada la participación. Algún otro conflicto que haya dando vuelta, señor presidente? Todos nos ponemos de acuerdo de que ella sí puede participar. No se puede. ¿Puede? No se puede. Por eso cuando hablábamos del tema del checklist previo, es muy importante confirmar la participación, ¿sí? Porque si ustedes van a una asamblea, no confirman la participación, le va a pasar lo que le sucedió a ella, ¿sí? Que es decir, yo tengo algo para decir y no puedo, y no va a quedar registrado y mi voto no vale. Y el otro gran problema, a su vez, ¿cuál es? Es que tampoco va a poder ejercer ninguna acción respecto de nulidades, respecto de algo, de una situación en la que no participó, no estuvo, ¿sí? Pero bueno, o sea, lidera que fuera un poco más dinámico. Perdón, me falló un poco la logística. Y acá decimos, ¿dónde nació, dónde empezó realmente el conflicto? ¿Qué piensan? Después de que ya hablamos casi 2 horas,
Hola, ¿se me Una hora y escucha? media. Hola. Hablamos fuerte. Hola, ¿me escuchan? Está bien. Sí, exacto. ¿Sí? Está bien y estuvo muy bien tu postura de fijar la objeción. ¿Sí? De todos modos, eso se tiene que hacer inicialmente, es decir, apenas arrancan una asamblea, es decir, yo no puedo participar, esta asamblea es nula porque no se incumplió con las formalidades, no se cumplió con el plazo de la convocatoria, no se cumplió con la entrega de la documental. Es muy importante cuando tienen que ir a una asamblea de aprobación de balances haber tenido acceso a los balances, a los estados contables, ¿sí? Porque si no, nunca van a poder hacer valer las objeciones. Entonces, medio como para síntesis decimos, las sociedades no fracasan por falta de normas, fracasan por falta de previsión, documentación y control, ¿sí? Y esto ha sido el eje de toda la charla, ¿sí? El tema de la previsión a la hora de constituir las sociedades y prever situaciones y soluciones antes de que surjan los conflictos. El otro punto fue la documentación. Siempre les hice hincapié en el hecho de decir, las actas son la evidencia futura, es lo único que les va a permitir poder accionar. Ahí. Y el control, como les dije, controlar la documental, controlar las cosas que tienen que hacer. O sea, no pueden ir a una asamblea como representantes de una persona, de un socio, de una empresa, si no ejercen el control que deben. Por eso cuando yo les dije, cuando hablamos de la responsabilidad, yo les dije, porque en algún momento van a tener que dar respuesta de las cosas que hicieron. Y si no ejercen el control, nunca van a responder. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Dónde nace realmente el juicio societario? Nacen cuando alguien deja de documentar, nacen cuando alguien deja de controlar, nacen cuando alguien deja de preguntar, nacen cuando alguien confía que después lo arreglaron, que fue lo que sucedió en la asamblea imaginaria ahora, ¿sí? ¿Sí? Dos yugos de la consulta. Primero, en pos de la notificación, ¿cómo se notifica realmente o sea, hay alguna formalidad o Sí, se publican pues, las por edicto? notificaciones es por edictos. De todos modos, las sociedades tienen que notificar de manera, es por edicto, ¿sí? Pero generalmente en la dinámica las empresas notifican ya sea por una carta, por lo que sea, ¿sí? Pero con la publicación edictal es más que suficiente. Y ella para o sea, para acreditar perdón, y ella para acreditar la participación, que va a participar de alguna manera o te lo fija la invitación. O sea, No. perdón, pero esto es más práctico. A ver, es una muy buena pregunta. Cuando ustedes tienen que ir van a hacer, a ver, primero, ustedes saben que tienen la asamblea, entonces les llega la notificación o saben por edicto, por lo que sea, simplemente se hacen presentes en la sociedad y en base a una manifestación con un escrito que le dicen, vengo a confirmar la asistencia. ¿Sí? Generalmente las mismas sociedades mandan por mail como ya una especie de modelito en el cual uno simplemente firma y es una confirmación de la asistencia. Ahora bien, cuando ustedes materialmente se hacen presentes en una asamblea, hay como una mesa de entrada en la cual ahí está el secretario y le va a decir, no sé tu nombre, va a decir, ok, vos sos Natalia no sé cuánto, listo, está en el libro de registro de acciones y está presente, listo. Y vos vas a firmar el libro de asistencia, ¿sí? Entonces se tienen el libro de registro de acciones que te dicen cuál es tu participación societaria y el libro de asistencias, ¿sí?
Entonces van a verificar que sí y van a verificar que vos estás presente. Ahora bien, cuando ustedes van en representación, ¿qué se hace? Tienen que invocar el poder. Entonces, previamente, cuando hacen la confirmación de la asistencia, es el momento en el que acreditan el poder. Si es un poder particular o un poder especial para el momento, listo, lo hacen en ese momento. Si tienen un poder que es algo es genérico, ya queda acreditado, ¿sí? Y eso en el libro de registro de acciones está sentado, va a decir tu nombre, vos sos accionista, y en el mismo libro de registro de acciones va a decir tiene apoderado, tiene representante, ¿sí? ¿Preguntas? Perdón. Sí. No, no, está bien, está perfecto. Esto me surgió por lo que comentabas de que el plazo para que tener un plazo suficiente para estudiar el estado contable. No sé Sí, si legalmente hay un plazo estipulado que solo sí, es son 10 días. 10 días, listo. Por eso también es una cuestión muy importante que cuando están a disposición los estados contables, vayan y los exijan, porque no se los van a llevar, ¿sí? Entonces, muchas veces, algo que me olvidé mencionar, es muy común de que dicen, a mí no me entregaron los estados contables. No, vos no lo viniste a buscar, ¿verdad? Entonces, y ese es siempre es un gran motor de conflicto. No, a mí no me entregaron, pero ¿qué querés? ¿Que te lo lleven con un Rappi? No, están a disposición en la empresa y los tenés que venir a buscar, y es tu obligación como socio, no podés reclamar información que después no vas a utilizar. Y la última, te No juro. hay ningún problema. En el caso de una sociedad, me imagino, no una sociedad grande, porque entiendo que hay una persona designada para tomar las actas, o sea, para lavar las actas de las reuniones, pero me imagino una sociedad más chica, familiar. ¿Vos recomendarías, en el caso de que se vaya a tratar un orden del día complejo o que ya se presume que puede haber conflicto, que tu asesorado sea el que le abre el acta como para estar más tranquilo en los términos, o que simplemente con que sea uno de los que se ofrece para suscribirla? No, no sé si tiene tanto sentido, ¿no? Pero me Bueno, surgió. ahí hay una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque en la práctica siempre ocurre que lo que yo les mencionaba, después el acta va a reflejar lo que ocurrió. Y es muy normal eso de que, bueno, sí, tomamos tal decisión y el secretario toma así nota, y después queda después a la construcción. De hecho, cuando ustedes cuando inician la asamblea, generalmente faltó en el orden del día es designar a dos o tres accionistas que firmen el acta, que den fe de que el acta es lo que refleja lo que se ocurrió. Entonces, es muy común este tema eh, de que, ya me perdí, eh, de que no lo pueden hacer, ¿sí? De que dicen, no, bueno, no tenemos tiempo. A ver, hay asambleas que saben durar 10 horas porque no se ponen de acuerdo. Entonces, imagínense, así como se levantaron dos que dijeron, che, bueno, ocurre, porque es la vida normal. Entonces se empiezan a ir, empiezan a decir, bueno, después vengo y firmo. Entonces, cuando hay conflictos, tienen que exigir que se labre el acta en el momento y se firme en el momento, ¿sí? Otra cuestión que me olvidé de mencionarles, es muy común cuando hay conflictos que algunos socios lleven escribanos para que hagan como una especie de acta de lo que ocurre. Em, Ahí tenemos un gran vacío y un gran problema, y es que la ley no dice nada si se permiten o no se permiten. Incluso ustedes, abogados, también muchas veces va a decir, no, pero no puedes venir como abogado solamente como representante. Entonces, la solución generalmente es, cuando hay muchos conflictos, es el socio le cede a su abogado una acción, ¿sí? Entonces participa en calidad de socio y también de representante, porque si no, como les digo, no hay previsiones, y si no está establecido en el estatuto o en el contrato de que los socios pueden ir asistidos por su propio abogado o se les puede permitir el ingreso a escribanos, no hay cómo hacerlo valer. O sea, puede que a lo mejor tienen un conflicto y llevan un escribano para que le abre acta de todo lo que acontece y no lo dejan entrar, y lo único que va a quedar va a ser que el escribano va a registrar de que no se le permite participar. Son cuestiones muy comunes, muy normales, y bueno, son cuestiones, como les digo,
lo que yo les hacía hincapié en el tema de la preparación, ¿sí? Cuando los conflictos están, tienen que ir muy preparados, ¿sí? Porque como les vengo diciendo, el acta refleja lo que ocurrió y si el acta está mal, no van a tener sustento para poder reclamar. Gracias. Sí. Tenemos otra consulta. En chat también tenemos una. Profe, mi consulta es un poco más general al mundo de cómo es la dinámica de tener un estudio societario o la dinámica del abogado societario, en el sentido de qué más abarca de la parte legal de una determinada sociedad, de una determinada empresa, cómo tiene que ser a ver, estos son todos casos distintos, hipotéticos, pero ¿cuántas sociedades yo necesito tener como abogado para que me genere la cantidad de asambleas rutinariamente? ¿Cómo se manejan esas cosas en el día a día, digamos? No sé si está orientada mi pregunta, o sea, si la puede plasmar. Sí, y yo me lo pregunto todo el tiempo. No, a ver, vivir exclusivamente del derecho societario no es tan fácil, es complicado. ¿Por qué? A ver, yo creo que tenés que tener un cúmulo muy alto de empresas, ¿sí? O representar a muchos accionistas, porque la realidad es que, a ver, obligatoriamente las sociedades tienen sí o sí al menos una asamblea al año que es la de aprobación de balances. Entonces, imagínense, están todo el año con un solo cliente para ir a esa única asamblea, no es redituable. Claro, a eso iba mi pregunta más o ¿Me menos. entendés? Entonces, eh, sobre todo, a ver, por eso cuando yo les decía de que constituir la sociedad es lo más fácil, ¿sí? Después está en la visión de negocios de cada uno, de cómo va engranando distintas cositas, ¿sí? Bueno, a ver, yo integro un estudio de derecho empresarial y es como que siempre estamos tratando de ver qué más le podemos aportar al cliente. Por eso yo les decía el tema de ok, hoy estás con tal problema, listo, hagamos un acuerdo de socios, generemos un protocolo de familia. Insisto con una cuestión, eh, no es negocio, a ver, para el abogado sí es negocio, los conflictos contenciosos societarios, ¿sí? Porque son caros, son muy largos, y es el único que sale ganando es el abogado, pero nunca se resuelven, ¿sí? Entonces, si vos me lo preguntás, el derecho societario es muy lindo, pero requiere un nivel de posicionamiento que lleva muchos años construir para que vos puedas tener esta cadena, ¿sí? Porque, va muy linkeado del tema de la situación económica, ¿no? Entonces, vos decís, ok, cuando vos tenés momentos de que la economía anda bien y tenés muchos emprendedores, y sí, empezás a constituir SAS a lo loco, ¿me entendés? Entonces ahí sí se hace como una rueda, una dinámica interesante. Pero cuando tenés una o dos sociedades, no es redituable. Pasa más que nada quizás por una cuestión de gusto, es decir, me di el gusto de hacer derecho societario que por el rédito que te da económico. Perdón si te desaliento, pero bueno, te lo digo con toda sinceridad. No, sí, capaz que tiene que enfocarse más a un análisis integral o a un servicio integral legal a la empresa. Exacto, a ver, es muy bueno tu enfoque en el sentido de decir, a ver, ser abogado societario únicamente es muy acotado. Vos me parece que tenés que ser abogado de negocios, en la cual decís, esta empresa tiene este problema con este proveedor, listo, intervenís vos y lo negociás. Tiene, no sé, problema con sus trabajadores, listo, los representás en la defensa laboral. Es como algo más sistemático, no exclusivamente del derecho societario. Como te digo, si no se acota tu función a decir una vez al año tenés que ir a una asamblea y listo. Salvo que otra cuestión que eso sí yo por ahí quizás lo aconsejo, el tema es que no es tan común, y lo digo así medio como del secreto. A ver, yo soy síndico societario de varias empresas y esa sí es un buen negocio en el sentido de que es una fuente de ingresos pasivos interesante. Vos lo único que haces, vas a las reuniones de directorio, ves que se cumple la legalidad y después verás
cómo vienen tus honorarios, ya sea que vienen porque los cobras mensualmente o porque lo haces como los directores, cuando se apruebe el balance y hay utilidades, vas a cobrar en función de eso. Ese sí es un buen nicho, el tema de ser síndico, es un lindo fuente de ingresos pasivos. Pero como les digo, no todas las empresas tienen síndico, ¿sí? Piensen de que, a ver, sindicatura obligatoria tiene solamente las del 299 y las empresas, las que optan facultativamente por la sindicatura, son muy pocas. ¿Otra pregunta? Voy leyendo una del chat Sí. que tenemos. Acá nos pregunta Carolina, ¿qué pasa si un acta está mal redactada o no se asienta todo lo sucedido y opuesto? ¿Se firma en desconformidad o no se firma? Y ahí vuelvo al tema de lo del escribano. Primero, no se tiene que firmar el acta y ahí hay que interpelar a los socios que salieron designados para firmar el acta de que no lo deben hacer. ¿Sí? El gran problema ahí es que por ahí muchas veces esos socios integran la porción mayoritaria y actúan corporativamente. Entonces, es decir, tener los dos socios que están del lado de quien maneja el que tiene la mayoría, que son los designados, entonces obviamente que van a firmar porque les conviene. Entonces, no hay una respuesta correcta, hay que estar a lo que le dicta a uno el instinto, pero como que insisto, a ver, es plantear la objeción, ¿sí? Si no se queda sentada la objeción en el acta, bueno, ahí sí quizás ver de buscar un escribano, y si no, bueno, hay que pedir la nulidad de toda la asamblea. Bien, perfecto. Si alguien tiene alguna duda, yo también tenía una para aportar, pero no sé si es medio ya esto, ya es la prehistoria lo que yo voy a decir, Pregunta pero tranquilo. cuando a mí justo me tocó desempeñar así como secretario de asambleas y alguna que otra caliente, y a mí me habían recomendado ver, me dijeron, un abogado, un amigo me dijo, bueno, si querés ver, sacarle jugo a una asamblea caliente, además famosa y por ende como más interesante, fue la asamblea en su momento, que era funcionario nacional, Guillermo Moreno, con el grupo Clarín o, bueno, con el famoso debate de papel prensa. Vos te acordarás, no sé si acá todos por ahí se acuerdan de ese video o lo vieron, donde me dijeron, bueno, viendo ese tipo de asambleas, uno le saca jugo que Moreno se quería sentar en un lado, o sea, ya desde la chiquita, entrar a disputar como absolutamente todo, qué se vota, dónde se sienta cada uno, quién comanda. Bueno, como hubo eh, tanto jugo para sacar, me recomendaban verla y como prepararse para lo que puede surgir. Eh, Eso es puro circo. A ver, la realidad es que las asambleas no se ganan por debates jurídicos, ¿sí? Y yo siempre digo, antes de uno salir a ejercer la profesión, yo siempre digo que la Biblia del abogado tiene que ser el arte de la guerra de Sun Tzu, ¿sí? Entonces, a ver, en este caso en particular es, ay, no, yo me siento acá porque acá doy imagen de más poder. Esas cosas, a ver, son muy de película, pasan, ¿sí? Porque hay gente que se piensa de que marca la cancha con determinadas actitudes, pero, insisto, lo válido es lo que se refleja en el acta. Entonces, ¿te querés sentar, no sé, en el sillón de Rivadavia? Hacelo. Lo único que a mí me importa como abogado es que el acta diga, refleje lo que ocurrió realmente, ¿sí? Yo les había dejado, ¿podés poner de nuevo el PowerPoint? Yo les había dejado un QR para que contesten una encuesta, porque parte de la docencia es el feedback con los alumnos y ver en qué uno siempre puede mejorar. Entonces les dejo una encuesta. Sí, creo.
Si no, dale clic, es la que sigue. Es la que está ahí abajo. Para mí es muy importante la devolución que puedan hacerme porque uno siempre trata de crecer y porque uno no se las sabe todas. Bueno, espero, si tienen dudas, me consultan, ahí va a estar el formulario si me quieren consultar, necesitan alguna duda. Eh, yo siempre digo de que el mayor orgullo de ser docente es poder capacitar a los demás del mismo modo que alguien alguna vez me capacitó a mí. Y mi mamá siempre decía, una mano lava la otra y las dos juntas lavan la cara. Y es algo que me marcó para siempre y creo que es eso, ¿sí? El sol sale para todos y yo no voy a ser menos abogado o más o mejor abogado porque no les dé una mano, ¿sí? Entonces, siéntanse en total comodidad y libertad. Si tienen un día una consulta, me buscan y me llaman y yo en lo que pueda yo los voy a ayudar, ¿sí? Bueno, gracias, doctor. Nos despedimos. Y cerramos la clase. Nomás nos vemos. Unos avisos parroquiales, aprovecho, que recién me hizo correr cuando hablamos de las empresas. La Secretaría de Grado, para los que nos siguen en redes o están en el canal de WhatsApp, seguramente ya se enteraron, lo digo porque es probable que a ustedes les pueda interesar. Hemos largado ya las inscripciones para las diplomaturas de formación continua para el semestre que viene. Arrancan las primeras a finales de julio, mediados de agosto, derecho de cooperativas y mutuales, derecho bueno, de asistencia a niños, niñas y adolescentes en materia de violencias y derecho de asistencia jurídica a bueno, emprendedores, startups y pymes, vinculado a esto que veníamos hablando. Así, bueno, son 3 distintas, van a venir más, pero para que sepan, pueden ingresar, inscribirse ya, está abierto todo. Y nos vemos el próximo miércoles.